Buenos días, hermanos. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. Les invito a que oremos para empezar. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos diste. Gracias porque tú nunca nos dejas y tú nos acompañas en todo, Señor. En este momento te pedimos que nos guíes en la lectura de tu palabra, Señor, y que la podamos interpretar, Señor, de la forma correcta. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos ya en el capítulo 2 de Romanos y si recuerdan, leímos la semana pasada hasta el 16. Así que ahora vamos a retomar en el 17. 2 capítulo 17. A ver, Ingela, léete del 17 al 29. Al final del capítulo. Tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero ¿tú robas? Dices que está mal cometer adulterio, pero ¿tú cometes adulterio? Condenas la idolatría, pero ¿tú usas objetos robados de los templos paganos? Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Bueno, si recuerdan, dijimos que uno podría estructurar esto desde el 1.18 de Romanos hasta el 3.20, de tal manera de que Pablo demuestra primero desde el 1.18 hasta el final del 1, ¿no es cierto?, por qué los gentiles, ¿no es cierto?, toda la depravación del ser humano los hace injustos delante de Dios, incapaces de enfrentar el juicio de Dios. Pero también después en el capítulo 2 vimos la semana pasada que quizá, o sea, no toda la gente ya se comporta de forma depravada, pero todos, incluso los moralistas, ¿no es cierto?, los que dicen, no, yo soy bueno, yo no conozco a Dios, pero yo soy bueno, mira, hago cosas buenas. Ellos también, argumenta Pablo, no pueden pararse delante del juicio de Dios y salir indemne. Y la tercera parte que va a haber ahora es sobre los judíos, ¿ya? Porque claro, los judíos pueden decir, bueno, nosotros, ¿qué dice? Tenemos la ley. Vamos repasando un poco ahí estos versículos que leímos, ¿ya? Y se refiere, ¿no es cierto?, el 17, ahora le habla tú, ¿no es cierto? Es como un diálogo con alguien, ¿ya? Y comentábamos, creo ya la vez pasada, que este es una figura literaria, diatriba, ¿no es cierto? Que es como que el escritor, en este caso Pablo, habla, ¿no es cierto?, como que le estuviera hablando a otra persona. Va a generar como un diálogo. Entonces, tú le dices que llevas el sobrenombre de judío, ¿ya? O el nombre, como dice la NTV, dice que te llamas, ¿no es cierto?, judío, ¿ya? ¿En qué confía el judío? ¿Mm? ¿Y qué es lo que dice ahí que confía el judío? En la ley de Dios.
se confía en que tiene la ley de Dios, ¿no es cierto? Recordemos que Dios le entregó su ley al pueblo judío. ¿Mm? Entonces, dice, bueno, a ver, ¿y tú que te confías tanto? ¿Ya? Que te distingues de los que no son judíos, ¿no es cierto? De los llamados de los gentiles. ¿Mm? Dice, conoces la voluntad, el 18, estás instruido por la ley. ¿Mm? ¿Qué más dice? A ver. Eso de la... Y te jactas de tu relación especial con él. Claro. Entonces, vamos a ver que dice varias cosas, pero en el fondo, claro, el judío era, sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Alguien que se siente muy autosuficiente, ¿ya? Y tiene mucha confianza, ¿ya? Primero porque se llama judío, ¿cierto? ¿Qué más? Porque depende de la ley, ¿ya? Y te glorías en Dios, dice, ¿no es cierto? El 17. El tercero, ¿dónde dice, ¿no es cierto? Ahí que se jacta, se apoya, se jacta, ¿ves? Sí. A ver si encuentras eso. Eso de la relación especial Con Dios. Ujú. Y te jactas de tu relación especial Y con te él. jactas de tu relación especial con Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué más dice? Conoces el 18, conoces su voluntad. ¿Mm? Y dice después, ¿sabes el 18? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? O sea, sabes discernir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es lo correcto y qué es lo mejor? ¿Ya? ¿Qué más dice el 18? ¿Qué más dice ahí? Que es instruido por la ley. Ujú. Como dice la NTV, yo leo Reina Valera y Ingela tiene NTV aquí al lado. Porque se te ha enseñado su Se te ha ley. enseñado, ¿no es cierto? Instruido. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Confía, ¿no es cierto? De que él puede enseñar a otros. Que puede enseñar a otros, ¿no es cierto? Ahí dice guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Mm? ¿Ya? Tiene que hidratarse porque se puso una vacuna. Así que muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿estás convencido, ¿no es cierto?, de que eres competente para enseñar a otros? Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Instructor de los indoctos, es decir, los que no saben. Maestro de los niños, ¿ya? Entonces, de los ignorantes, indoctos, ¿no es cierto?, es ignorante, ¿ya? Entonces, eh, fíjense que todo esto es lo que el judío cree, ¿no es cierto? Y Pablo les hace ver que se jactan en todo eso. Pero fíjense lo que empieza a decir ahora en el 21. ¿Mm? ¿Qué es lo que está diciendo en el 21? Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Claro, va a empezar a hacer una relación entre lo que enseña y lo que hace. ¿Mm? Entonces, o entre los que predican, ¿no es cierto? ¿Te acuerdan el dicho? El padre gatica, predica pero no practica, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso, ¿no es cierto? Hace unas preguntas que se llaman preguntas retóricas, ¿ya? Es como que en esa pregunta está insinuando la respuesta, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, tú, ¿no es cierto? El 21, predicas que no hay que robar o hurtar, ¿cierto? ¿Y Ujú. cuál es la pregunta? Pero tú robas. Pero tú robas, ¿ya? El 22, enseña que no hay que adulterar. ¿Y? Pero Pero tú adulteras, ¿no es cierto? Dice que hay que aborrecer a los ídolos. ¿Mm? ¿Y tú? dice, uy, espera, ¿Qué pero, dice? pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Claro, cometes sacrilegio, dice la Reina Valera, utilizas, ¿ya? Y acá algo interesante porque el historiador de la época, el judío Flavio Josefo, escribió que en esos tiempos efectivamente había habido, ¿cómo se llama?, saqueo de algunos templos paganos, ya de cultos idólatras, pero resulta que vamos aprovechando los elementos, ¿no es cierto? Esos quizás jarros, elementos, ¿no es cierto?, de metales preciosos, se los habían llevado también ellos, los judíos. ¿Mm?
Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? A ver, ¿realmente tú que enseñas todo eso, lo haces? ¿Ya? Y 23, tú que te jactas de la ley, ¿ya? ¿No te das cuenta que al no cumplir la ley, ¿no es cierto?, infracción a la ley, deshonras a Dios? ¿Mm? Busquemos Isaías 52:5. Isaías 52:5. ¿Qué es esto?, pregunta el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? Quienes lo gobiernan, no, quienes lo gobiernan gritan de júbilo. Todo el día blasfeman mi nombre. Uh-huh. ¿Por qué nuevamente está esclavizado? Dice, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que al pueblo de Dios, a Israel, le iba mal? Los enemigos prevalecían contra ellos cada vez que no obedecían la ley de Dios. ¿Mm? Y dice que los enemigos aprovechaban de blasfemar en contra de Dios. ¿Mm? Entonces, eso, ¿no es cierto? Una derrota militar, por ejemplo, también era objeto de que, ¿no es cierto?, Dios fuera blasfemado. ¿Mm? Era un descrédito para Dios. ¿Ya? ¿Y cuál era el origen? Que el pueblo de Israel se alejaba. ¿Mm? Entonces, en otras palabras, ¿no es cierto? Jesús, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? Si tú juzgas, ¿ya? No juzgues a otro porque eso también se te aplica a ti. ¿Mm? Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ¿cuántas veces, ¿no es cierto?, podemos caer en esto mismo que los judíos caían, que era, ¿no es cierto?, sentirse que podemos enseñar a otros, pero nosotros practicar las mismas cosas. Entonces, hay que tener cuidado, porque Dios es deshonrado cuando nosotros, ya, en este caso, los mismos judíos, ¿cuántas veces creen ustedes que cuando alguien judío se porta mal, ya, hace lo malo y no sigue lo que Dios enseña, hablan mal la gente contra Dios? ¿Mm? No solamente contra ese pueblo. ¿Mm? Entonces, ahora del 25 al 29, si nos concentramos, ahí en los versículos Ingela ya los leyó, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a decir? Este conocimiento, ¿no es cierto?, de Dios, ¿ya? ¿Y qué más tenían? La circuncisión. ¿Mm? Ahí habla de la circuncisión. Eso, lo que está diciendo Pablo, es que no exime al pueblo de Dios, Israel, ¿no es cierto? No lo exime del juicio. ¿Mm? No porque que estén circuncidados van a poder eludir el juicio de Dios y, ¿no es cierto?, escuchar ese veredicto. ¿Ya? A ver, Ingela, puedes buscar Génesis 17:9 para que veamos cuál es el origen de la circuncisión. Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Hasta ahí, ¿no es cierto? Y sigue. ¿Sí? Pero eso era la condición del pacto anterior, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. El pacto, no, eso ya no. Pero uno podría decir hoy día lo mismo con el bautismo, ¿cierto? El bautismo es como un sello. Y ahí lo que leímos es que Dios le dice a Abraham, tienes que cumplir el pacto. ¿Ya? Y un sello va a ser, ¿no es cierto? Un símbolo va a ser la circuncisión de todo varón. ¿Ya? Entonces no es que la circuncisión era una ceremonia mágica o algo así como que al tiro lo eximía del juicio de Dios, sino que no era un seguro a todo evento. ¿Ya? No importa cómo te portes, estáis listo, estáis salvados. No, lo que dice ahí Génesis es que Abraham era responsable de cumplir el pacto, ¿ya? Entonces había que obedecer. ¿Se fijan qué es lo que hemos estado leyendo, ¿no es cierto? De hecho, ahí en el 2:13, ¿se acuerdan la semana pasada? No son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley. Entonces,
no sustituía la circuncisión que tuvieran que ofrecer, ¿ya? Y digamos que obedecer. ¿Mm? Entonces, en sí les dice, oye, es un símbolo, ¿ya? Y fíjense el juego de palabras que hace acá Pablo. Yo creo que esto le escandaliza a los judíos, ¿ya? Porque fíjense lo que dice. Si, ¿no es cierto? El 25 dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, ¿ya? Pero si eres transgresor de la ley, ¿no es cierto? Si no cumples la ley, es como lo mismo que la incircuncisión, ¿ya? Y al revés dice, el incircunciso, alguien que no ha sido circuncidado, pero que guarde las ordenanzas, ¿no será esto como la circuncisión? ¿Mm? Entonces dice que en el fondo dice, oye, un gentil que no tenga la circuncisión, pero que cumple los requisitos del pacto, es como que fuera circuncidado, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Qué es lo que manda entonces? Manda la obediencia, no el hecho de estar circuncidado o no, ¿ya? Es como que, y fíjense, los judíos pensaban, nosotros hemos leído antes que podían ser los maestros, los que guían a los ciegos, ¿ya? Los que iban a condenar a los otros. Pero aquí fíjense lo que dice Pablo. Dice, oye, ¿no es cierto? El 27. ¿Mm? Si alguien, aunque no esté circuncidado físicamente, dice, ¿no es cierto? Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, ¿ya? Entonces como que ¿no es cierto? Se da vuelta la imagen de que el judío podía condenar al gentil, entre que el gentil lo podía condenar a él. ¿Mm? Entonces, eh, ¿no es cierto?, esta señal física lo que definitivamente te hace libre en el juicio de Dios. ¿Mm? Sino que, ¿no es cierto?, es la obediencia. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, los judíos están tan expuestos al juicio de Dios como todos los gentiles. ¿Mm? Eh, entonces, no es lo exterior, ¿no es cierto? 29, a ver, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo? No es 28, 29. No es judío, dice. Es aquel que tiene... A ver. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Ya. ¿Qué dice que es el verdadero? Es algo interior, ¿no es cierto? Cuando Dios cambia el corazón. Claro. Le está diciendo aquí, no es lo exterior, no es la circuncisión lo que te hace judío, ¿ya? Sino que es algo interior, ¿m? Algo del corazón. Es como dice, habla de la circuncisión del corazón. ¿M? Y aquí, ¿no es cierto?, dice en espíritu, ¿m? Y no en la letra. ¿M? Entonces, veamos, por ejemplo, Ingela, Levítico 26, 41. 26. 41. Cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces por fin su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Uh-huh. ¿Qué es lo que es obstinado? El corazón, ¿no es cierto? No sé lo que es obstinado. Obstinado es que no quiere entender, porfiado, que insiste en su camino. Y, ¿no es cierto? Veamos, por ejemplo, Ezequiel 44:9. Ezequiel, justo al otro lado, eso. Después Jeremías, Ezequiel 44:9.
Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: ningún extranjero, ni siquiera los que vivan entre los israelitas, entrará en mi santuario si no se ha circuncidado y entregado al Señor. Y entregado al Señor. Jeremías 9:25. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu. Se acerca la hora, ¿no es cierto? Pero los que no están, se fijan que ya en el Antiguo Testamento los profetas habían anunciado esto, que lo que buscaba Dios, ¿no es cierto?, era el corazón, no algo externo. Y entonces, letra, grama, ahí la palabra griega original en el 29, letra es grama y espíritu neuma. Todos sabemos la palabra neumático, por ejemplo, es porque tiene que ver con el aire, con el espíritu, ¿ya? Y entonces aquí está la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿ya? El nuevo pacto, ¿no es cierto?, o el antiguo pacto tenía una ley externa, se sellaba con la circuncisión y estaba en la letra, es decir, la ley. Pero aquí el nuevo pacto es un don del Espíritu, como dice, ¿no es cierto? Una circuncisión del corazón, un cambio en el corazón, una obra del Espíritu en el corazón del hombre. Y probablemente, acá el comentario, como estamos siguiendo John Stott, hace un comentario de que, se fijan ahí que habla de la gloria en el 29, la alabanza al cual no viene de los hombres sino de Dios. Esa alabanza, alabar, está relacionado probablemente con un juego de palabras, porque Judá, ¿no es cierto?, que es el nombre de donde viene el pueblo judío, ¿no es cierto?, de Judá, y esa palabra en hebreo está asociado a alabanza, a alabar. Entonces es muy probable, ¿no es cierto?, como está hablando de ellos mismos aquí, que haya estado haciendo esa asociación con la palabra, con el hebreo. Entonces, la obra, lo que dice Pablo acá, la lleva a cabo el Espíritu en el corazón. No es algo ya en la carne, y está redefiniendo entonces qué es lo que es el nuevo pacto. Entonces, el verdadero judío va a decir ahora que ya no necesita ser étnicamente judío, ¿ya?, de raza o de sangre, podría ser gentil, ¿no es cierto? No es algo externo, como la circuncisión, sino es interno. En segundo lugar, ¿no es cierto?, del corazón, no de la carne. Tercer lugar, es algo que lleva a cabo el Espíritu. El Espíritu sella este pacto, ¿ya? No la letra, no la ley. Y eso entonces, esta obra es la que le interesa a Dios, esta obra interna. Entonces, claro, ojo, porque nosotros hoy día como cristianos también podríamos pensar que el bautismo es algo, ¿no es cierto?, que reemplaza, y que una vez que nos bautizamos estamos listos, como quizás pensaban los judíos con la circuncisión, y no es así. Entonces, si uno sigue leyendo, a ver, Ingela, lee capítulo 3 del 1 al 8. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que, porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir,
Nuestro pecado cumple con un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando. ¿Por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Ya, en esta parte, ¿no es cierto?, más se nota esto del diálogo, ¿no es cierto?, la diatriba que les explicaba, ¿no es cierto?, porque Pablo hace una pregunta y como que responde al tiro, ¿ya? Como que se imagina qué objeciones le pueden poner cuando los judíos estén escuchando esto. Entonces, bueno, dice, bueno, después de que nos dejaste seguramente en la misma condición que los gentiles, ¿no es cierto? Lo que acaba de decir. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y qué ventaja tiene entonces ser judío? El capítulo 3:1, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Tiene ventaja o no tiene Sí. ventaja? Porque él contesta inmediatamente, ¿no es cierto? Dice, claro que sí, tienes muchos beneficios. Claro, tienes muchos beneficios, muchas ventajas, ¿ya? Fíjense que Pablo, recuerden que él recorrió muchas ciudades, fundó iglesias y normalmente lo primero que hacía era ir a las sinagogas donde estaban los judíos y les hablaba a ellos primero y después seguía con todos los gentiles. Entonces es muy probable que estos diálogos se hayan dado. Aquí quedó escrito, Romano, pero ¿cuántas veces quizás hablando de estos temas le hacían objeciones? Y estas quizás eran de las objeciones que le habían hecho. Que alguien le hubiera dicho de esta manera. Entonces él dice, ¿no es cierto? Bueno, ¿tiene alguna ventaja? Sí, dice, muchas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, tú crees? El primero, primero dice ¿Qué que es se lo ha que dice? revelado la ley. Claro, ¿no es cierto? Que les confió la ley. Entonces, desde cualquier punto de vista, ¿no es cierto? Por esta razón, tienen una gran ventaja, ¿ya? Obviamente cuando alguien conoce, ¿no es cierto? Tiene información de lo que sea, entonces, ¿tiene ventaja o no tiene ventaja? Claro que sí. Todo conocimiento te da una ventaja. Y imagínense que aquí se le había revelado la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es una tremenda ventaja. Otra cosa después lo que uno hace con eso. Pero de qué es una ventaja, ¿ya? No los exime del juicio de Dios, pero sí tienen una ventaja. Es un privilegio, por así decirlo, ¿ya? Después, ¿qué otra objeción presenta? Versículo 3. Que algunos de ellos fueron infieles. Claro, si fueron infieles, ¿eso anula la fidelidad de Dios, dice? No. Claro que no. Claro que no. Aunque el hombre sea mentiroso, ¿no es cierto? Dice el 4, ¿ya? Dios es veraz. No porque el hombre mienta, Dios es mentiroso. ¿Ya? No porque, ¿no es cierto?, el hombre quebrante el pacto, Dios lo va a quebrantar. ¿Ya? Y ahí cita el Salmo 51:4. Salmo, bueno, está en la mayoría de las Biblias, si quieres búscalo, lo puedes leer, a ver. En el fondo Pablo mismo cita el Salmo 51:4. El comentario aquí que hay a esta forma, ¿no es cierto?, de ninguna manera, como parte del 4, ¿ya? Dice incluso que hay distintas traducciones, ¿ya? Por supuesto que no, de ningún modo, claro que no, ¿ya? Dice que los comentaristas dicen que incluso es súper fuerte, ¿ya? De repente a nosotros nos suena como parte de la argumentación, no suena tan fuerte, pero es como que hubiera escrito ni en 1000 años, ¿ah? Ni por tu vida, ¿ya? O sea, pero por supuesto que Dios no va a quebrar el pacto. A ver qué decía el 51:4. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices
y que tu juicio contra mí es justo. Ujú. El salmista, ¿no es cierto?, diciendo, reconociendo, ¿no es cierto?, que el justo juicio de Dios. ¿Mm? ¿Qué más? Sigue ahí en el 5, ¿no es cierto? 5 y 6, ¿ya? Otra objeción. ¿Mm? ¿Qué es lo que le podrían objetar? Y él dice, ¿no es cierto? Algunos podrían decir, nuestro pecado cumple con un buen propósito, porque muestra a otros lo justo que es Dios. Claro. ¿Mm? Entonces es como que dice, bueno, ¿por qué Dios no, si le ayuda a él para mostrar su justicia, por qué se descarga con nosotros? ¿No es cierto? Y dice, no, de ninguna manera, ¿no es cierto? Dios es justo y por eso juzgará al mundo. ¿Mm? Claro, y si es que no fuese justo, no lo podría hacer, pero sí lo es, así que lo hace. Exactamente. A ver, veamos por ejemplo Génesis 18:25. Génesis 5. Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Ujú. Bueno, y también la última, ¿no es cierto?, objeción ahí, 7 y 8, ¿ya? Alguien, ¿no es cierto?, podría decir, bueno, si mi mentira destaca, ¿no es cierto?, la verdad de Dios, ¿sí? Aumenta su gloria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dirían? Hagamos lo malo, ¿no es cierto? ¿Mm? Para que se vea lo bueno. ¿Mm? La verdad es que Pablo dice nuevamente, de ninguna manera, ¿no es cierto? El que hace perversidad tiene bien merecida su condenación, ¿no es cierto? Cuya condenación es justa. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué es lo que está resaltando Pablo acá? Está resaltando en todo este capítulo la forma, ¿no es cierto?, la identidad de Dios. ¿Mm? El pacto de Dios que Él no puede romper, la fidelidad a sus promesas, ¿Mm? La justicia, un juez justo, ¿Mm? Y que Dios siempre promueve el mal, jamás promueve, perdón, siempre promueve el bien, jamás promueve el mal, ¿ya? Siempre el bien, ¿ya? Esto es interesante que Pablo, ¿no es cierto?, haya hecho, ¿no es cierto?, todas estas preguntas y respuestas, porque en el fondo él se está preparando y está dejando por escrito lo que había sido, ¿no es cierto?, probablemente su experiencia. ¿Mm? Y eso también es interesante para que nosotros estemos preparados para poder responder a las objeciones que vengan de otras personas, ¿ya? Y sigue ahora, a ver. No hay justo 3:9 hasta el 20. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Pablo entonces en estos versículos llega a la conclusión, ¿ya?
partió por los gentiles, de ver toda la depravación, siguió por los moralistas, ¿no es cierto?, los que dicen somos mejores, siguió por los judíos. ¿Mm? ¿Y cuál es la conclusión entonces? La gran conclusión de Pablo es en el 9 que todos están, ¿no es cierto?, bajo pecado, dice ahí, judío, griego, chileno, y nómbrese cualquier otra, ¿no es cierto?, todos, y nadie puede, ¿no es cierto?, justificarse. Todos están bajo pecado. ¿Mm? Y somos esclavos, ¿no es cierto?, del pecado. Y aquí lo que hace Pablo es hacer varias citas del Antiguo Testamento, ¿ya? Y entre el versículo 10 y el 18, no es menor, ¿no es cierto? Él une varios versículos del Antiguo Testamento. La primera parte del 10, eso podría ser de Eclesiastés 7:20. Búscate Eclesiastés 7:20. ¿Mm? Esto, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Mm? No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. ¿Ya? Eso dice Eclesiastés 7:20. El concepto estaba, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. No hay ninguno justo. ¿Mm? Ni siquiera uno. ¿Mm? ¿Qué más está luego mencionado ahí? El Salmo, ¿no es cierto?, 14 del 1 al 3 y el Salmo 53 del 1 al 3. ¿Ya? Salmo 14. 1 al 3. Gracias. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y después el Salmo 5:9 es esto del sepulcro, ¿no es cierto?, que dice ahí. Y el Salmo 140, no lo vamos a buscar, pero Salmo 5:9, Salmo 143, ¿ya? Salmo 17, también, esto de que la boca está llena de maldición y amargura, ¿ya? Luego cita Isaías 59, 7 y 8, ¿ya? Y también podemos buscar Proverbios 1:16. ¿Busco? Búscate Proverbios 1:16. ¿Ya? Esto aquí está relacionado con el versículo 15 y 16, ¿no es cierto?, que dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Qué dice el 1:16 de Proverbios? Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. ¿Ya? Como que hay una intención, pero también un apuro por hacer el mal, ¿no es cierto? No hay temor delante de sus ojos. Eso es del Salmo 36:1. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en su conclusión acá? Que, ¿no es cierto?, incluso citando el Antiguo Testamento, llega a la conclusión, no hay nadie, ¿no es cierto?, que no esté sujeto al pecado. Job 28:28. ¿Puedes buscar Job 28:28? Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿No es cierto? Apartarse del mal. Huir del mal. Y veamos Salmo 10:4. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sí. Entonces,
¿qué es lo que es el pecado en esencia cuando vemos todos estos textos en la Biblia? Es rebelarse contra Dios. ¿Mm? ¿Quién se rebela contra Dios? El ser humano, el yo, ¿no es cierto? Es sacar del trono a Dios y querer sentarse uno en ese trono. Y eso es lo que ha hecho el ser humano desde el inicio, ¿no es cierto? Desde la caída en pecado en el huerto del Edén. Oye, yo saber tanto, si yo como, si yo tengo esa información del árbol, ¿quién es el que voy a ser igual a Dios? Esa fue la tentación y en esa tentación cayó el ser humano. ¿Ya? Lo vemos con la Torre de Babel después, ¿no es cierto? Y así en adelante. Eso es el pecado. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? Todo esto que vemos, todos estos versículos unidos acá del Antiguo Testamento, eh, fíjense que, a ver, ¿qué partes del cuerpo menciona? A ver si vemos ahí entre el 10 y el 18. A ver, ¿qué partes del cuerpo encontramos que son mencionados? O sea, dice, lo que hablan es repugnante como el olor que Ya, sale de un... ¿Hablan? hablan. Entonces, podemos Como decir la la boca. boca. ¿Ya? ¿Qué más? Lengua, está llena de mentiras. Lengua, Labios, labios. boca. Ujú. mm, El 15, ¿qué dice? Se apresuran a matar, siempre hay sufrimiento y Ya, se deseo. apresuran a matar. Claro, es que la Reina Valera dice pies. Los pies van corriendo rápido. Ah, Ya, ok. están los pies mencionados. 5. ¿Ya? Y eso creo que... Porque después dice, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos, no saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Y eso ¿Ya? hasta el 18. Claro, y la Reina Cinco. Valera dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ah, Están los ojos, ¿no es cierto? Los pies, la boca, los labios, la lengua, la garganta, el sepulcro, ¿ya? Eh, caleta. ¿Ya? Claro. ¿Por Y qué si se no? fijan es la voluntad también, esas son las partes físicas, pero también habla de la voluntad, porque dice, y el entendimiento, digamos, la parte intelectual, dice, no hay quien entienda. ¿Mm? ¿Qué más? No hay quien busque a Dios, o sea, la voluntad de querer buscar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que todo, podemos decir, de alguna manera Pablo encuentra aquí cómo decir de que todo el ser humano completo, ¿no es cierto?, está afectado por el pecado. ¿Mm? Todos los órganos del cuerpo, toda esta depravación, la rebeldía, ¿no es cierto?, es total. ¿Mm? Ahora, eso no significa que todos los seres humanos somos borrachos, todos, ¿no es cierto?, son criminales, o todos son adúlteros, o todos son asesinos. No es así, ¿ya? Pero sí significa que todo, ¿no es cierto?, toda la naturaleza está afectada por el pecado. ¿Mm? Y lamentablemente, ¿no es cierto?, podemos cometer acciones pecaminosas en cualquiera de estas áreas. ¿Ya? Eh, y quizás algunos no son asesinos, ojalá, ¿no es cierto? Muchos no van a haber caído nunca en eso, pero eh, siempre va a faltar hacer, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces, eh, y el versículo, veamos 19 y 20. ¿Mm? Fíjese, a ver, léete el 19, a ver cómo dice en esa versión. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas Ujú. y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Ya. Demostrar, ¿no es cierto?, que todo el mundo, o sea, ¿cuál es la función de la ley? Demostrar el pecado. El pecado, exactamente. ¿Ya? ¿La ley salva? No, No, sino que la ley al revés, condena, ¿no es cierto? La ley lo que hace es mostrar el pecado, pero la ley no es mala, sino que claro, el pecado. pero tiene un propósito que es ese, ¿no es cierto? Eh,
Y fíjense que en esta versión, en la Reina Valera, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Ya? Aquí Entonces, dice que nadie tenga excusas. nadie tenga excusa, ¿no es Evitar cierto? que la gente tenga excusas. Ujú. Es evitar que la gente... ¿Se han fijado esa cuestión cuando siempre hay gente que tiene que hablar? ¿No es cierto? Que uno dice algo y siempre tiene que contestar como dar la última palabra. O sea, siempre tiene una excusa. ¿Mm? ¿Ya? Aquí dice, en el juicio de Dios va a ser tan justo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y la ley, ¿m? Va a demostrar que en el fondo todos nos vamos a tener que quedar callados, no vamos a tener excusa. ¿M? ¿No es cierto? Lo que dice ahí, para que toda boca se cierre. ¿M? No va a haber excusa. ¿M? Oye, no, pero es que yo hice esto bueno. ¿M? No, si ya, sí, sí, una vez me caí en eso, pero pucha, después hice todo esto otro bueno y ahí pongan todos los ejemplos que quieran, ¿no es cierto? De haber tenido una buena familia, de haber ayudado a los pobres, ¿no es cierto? Claro. No, no sirve de nada. Entonces, todos callados. ¿Mm? Porque uno no va al infierno por haber hecho muchas veces algo malo, sino que con una cosa ya. Claro, entonces lo que está demostrando es que no importa, ¿ya? Quizás tú nunca asesinaste, quizás tú nunca adulteraste, pero eso, lo que dice Pablo, ¿no es cierto?, es la rebeldía del pecado, estamos todos sujetos a ello, ¿m? Y todos vamos a estar incluidos en el juicio. ¿M? Eh, entonces, cuando escuchemos la sentencia, no queda otra que acatar nomás, porque en realidad, ¿no es cierto? Dice acá, todo ser humano va a ser, ¿no es cierto? No va a tener excusa. ¿M? Nadie va a poder decir, no, pero es que yo no fui tan malo. ¿M? Entonces, delante de Dios, ya, la palabra hipódicos, ya, dice son inexcusables. ¿M? Es que vamos a estar delante de Dios sin defensa alguna posible. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que dice? Observando la ley, el 20, esa es como la conclusión, ¿no es cierto? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Mm? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley tiene esa función, dice Pablo, conocer ya en qué nos hemos equivocado. Entonces, no sacamos nada, Pablo, lo que tú dijiste antes, ¿no es cierto? De hacer muchas obras buenas, como para tratar de empatar las malas, o sea, que sean muchas más buenas, ¿ya? Porque dice Pablo, nadie será justificado delante de Dios por esas obras, ¿no es cierto? Por todo lo bueno que hayamos podido hacer. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa cuando uno, ¿no es cierto?, si uno cree que hace mérito, ¿no es cierto?, por las cosas buenas? Eso inmediatamente como que uno, oh, yo soy bueno, ¿no es cierto? Da como una... Alimenta el orgullo. Alimenta el orgullo. ¿Mm? Y lo otro es que no, pues como yo fui tan bueno, tengo privilegios. ¿Mm? Yo como, pucha, yo en realidad he ayudado tanto que entonces déjenme un privilegio. ¿Mm? Pero resulta que la salvación por la fe anula todo eso. ¿Mm? No quedan privilegios, no queda orgullo posible. ¿Mm? Entonces, la ley es quebrantada por todo ser humano. ¿Mm? No hay nadie que va a poder tener una excusa. ¿Mm? Eh, veamos. Eh, la ley entonces nos permite tomar conciencia del pecado, pero no nos perdona los pecados. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos queda entonces? ¿Mm? Si nadie puede ser justificado delante de Dios por la obra de la ley. Leamos el 21, ¿cómo continúa? Pero ahora, tal como se prometía tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley.
Leo el 22 también para Sí, saber cómo. sí. ¿Cómo sigue? Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Ujú. Entonces, claro, si uno está leyendo quizás todo esto que es bastante contundente y bastante largo, y uno dice, va como entendiendo, ¿no es cierto? Que todos estamos sujetos al juicio y que nadie se puede escapar. Entonces, uno puede, si terminara en el 3:20, sería bastante desalentador, ¿cierto? Sí. Como, bueno, entonces, ¿cuál es la esperanza? Bueno, y ahora recuerden que no hay subtítulos en la, ¿no es cierto?, en el original, pero ahora, dice Pablo, ¿no es cierto?, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, o sea que estaba ya anunciada, si bien es la revelación nueva, pero ya estaba conectada en los profetas, ¿ya? Sí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Mm? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, sigue en el 23, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? El juicio no lo podemos ganar, pero la justificación, que es, ¿no es cierto?, la liberación, la da Dios por medio de la fe en Jesucristo. Claro. ¿Mm? Entonces, la esperanza, ¿no es cierto?, para el ser humano, cuando logramos entender esto, que el ser humano, ¿no es cierto?, está destituido de la gloria de Dios porque ha pecado, ¿ya? Porque todos pecaron, ¿no es cierto?, queda aceptar esta oferta, ¿no es cierto?, de Dios, que es a través de la fe en Jesucristo, de que Él justifica. ¿Mm? Entonces, pero ahora, ¿no es cierto?, como dice ahí el 21, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Mm? La ley, ¿no es cierto?, sin la mediación de la ley, dice, sino que ¿qué es lo que media para justicia? ¿Cómo? ¿Qué es lo que media? Lo que dice la fe en Jesucristo. Sí. Y bueno, estos versículos 21 al 26, ¿ya? Los que vienen ahora, vamos a verlos en más detalle la próxima semana. Algunos comentaristas dicen de que son, así como dijimos, ¿no es cierto?, que Romanos 1:17 es como el resumen de toda la carta, que este es como el centro, ¿ya? Incluso algún comentarista por ahí, Leon Morris, se atrevió, ¿no es cierto?, a escribir que quizás estos son los versículos más importantes que jamás, o el párrafo, ¿no es cierto?, más importante jamás escrito. Así, jamás escrito, ¿ya? Que es este mensaje, esta claridad, ¿no es cierto?, de cómo se manifiesta la justicia de Dios como un regalo, como algo, una gracia, como dice, ¿ya? Dado que el ser humano no puede ofrecer nada, ¿no es cierto?, somos justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a terminar aquí por hoy y seguiremos la próxima semana. Señor, gracias te damos porque a pesar de que nos damos cuenta una y otra vez, Señor, de que la rebeldía que tenemos contra ti, caemos en pecado, caemos en la tentación, pero gracias, Señor, porque no hay nada que podamos hacer nosotros, ninguna obra o acumulación de obras, sino que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo y eso es un regalo tuyo. Señor, que podamos tener esta tranquilidad y paz, que si confiamos en ti, somos justificados delante tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima semana.